¿Cómo están mis queridos hermanos? Es hoy un día muy especial porque estamos iniciando el año, por lo menos en la enseñanza dominical, y estamos también iniciando un nuevo libro según el cronograma elaborado por el cuerpo pastoral, en el cual hoy por la mañana nuestro hermano Hugo tuvo el privilegio de iniciar el libro de Josué. Este libro es particularmente especial porque nos ofrece una visión de la transición de un sitio de pecado a un sitio prometido. Dicho de otra manera, de la vida antigua a la promesa de Dios. Libro entonces que nos deja una enseñanza muy grande para la iglesia en la actualidad. Hoy tengo el privilegio en esta tanda de la tarde de compartir con ustedes los versículos del capítulo 1 del número 10 al 18. Por efectos de referencia vamos a tomar únicamente el 18. Dice la palabra de Dios, estoy en capítulo 1, verso 18 del libro de Josué. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos agradecerte porque en tu infinita bondad tú nos has provisto de todo, nos has provisto de un Salvador. Nos has provisto de instrucciones claras para cuál debe ser nuestra actitud, nuestra acción y en consecuencia nuestra manera de vivir, ahora diferenciada por el compromiso que tenemos de una vida que testimonia. Gracias Dios por la enseñanza, gracias por este momento, gracias por la iglesia. Gracias Señor por todo lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo en la actualidad. Gracias te damos, Padre. Y lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. No cabe duda, hermanos, que cuando pensamos en el contexto donde este versículo 18 que acabo de compartir está escrito, inevitablemente esto nos lleva a tener una mirada diferente del Antiguo Testamento en relación al cumplimiento de muchas cosas en el Nuevo Testamento. En el contexto general, en el verso 10 subsiguientes, dice la palabra de Dios, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado, e iremos
a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. En una mirada muy general a estos 8 versículos, 9 versículos que hemos compartido, de repente no entendemos mucho. De repente se nos vuelve como una historia únicamente. Pero cuando vemos en detalle y cuando el Espíritu Santo nos guía para el entendimiento de estas palabras, entonces la cosa cambia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia está llena, y cuando habla del pueblo de Israel en sus prácticas, de mucho simbolismo. Mucho de lo que ocurre en el marco contextual de la Biblia tiene un significado más profundo de lo que aparentan las palabras. Porque cuando vemos aquí, observo el primer simbolismo. Habla precisamente de Josué. ¿Quién es Josué? Alguien que ya nació en el sitio donde estaban retenidos como esclavos el pueblo de Israel. Alguien que hace el recorrido y que es autorizado por Dios para entrar a la tierra prometida. Entonces nos deja esto a Moisés limitado, ¿sabe a qué? A cumplir la orden de Dios. Saca a mi pueblo, y lo hace. Pero Moisés no puede entrar a la tierra de Canaán. ¿Qué representa Moisés? La ley. ¿Qué representa entonces Canaán? La herencia del cristiano en Cristo, porque es una promesa. Vaya viendo usted entonces desde aquí cómo se va esbozando una historia paralela. Moisés representa la ley, Canaán es la promesa, la herencia del cristiano en Cristo. Vemos también en el transcurso de la lectura bíblica que la entrada de la nación a Canaán es un cuadro del creyente entrando a la vida de reposo y victoria mediante la fe en Cristo. Vea usted la diferencia. Un mundo de pecado, ¿qué implica para uno? Angustia, desesperación. Un mundo del perdón de los pecados, ¿qué implica para uno? Paz, ausencia de angustia, no ausencia de problemas, ausencia de angustia, porque la paz es ese fruto que el Señor pone para nosotros aún en medio del problema. ¿Sabe? Cuando yo estaba tratando de esbozar esta idea, estaba pensando que demasiados cristianos están a mitad del camino en sus vidas espirituales. Están en esa mitad entre Egipto, donde dejamos la vida de pecado, y Canaán, donde vivimos la vida prometida, la vida en Cristo. Finalmente, en el desarrollo de la lectura vimos 3 días. 3 días que también en nuestra mente sugieren, esbozan la idea de la resurrección de Cristo al tercer día. Visto este simbolismo entonces, en el desarrollo de los versículos que acabamos de leer, dice en el verso 10, Josué mandó a los oficiales del pueblo. ¿Qué está haciendo ahí? Josué está hablando al pueblo. Y aquí tenemos entonces el desarrollo de una cadena espiritual de mando. Para que la entendamos, voy a entrar al 9, que lo vimos con el hermano Hugo, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Con quién está hablando? Con Josué.
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y previamente, en el verso 8, le dice y le pone la condición: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahí está encerrado todo el concepto de la enseñanza del Señor para su pueblo, y está encerrado, enmarcado hoy en la misma condición: que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. En esta cadena de mando espiritual, entonces, en el verso 9, lo combina, le indica que se esfuerce, que sea valiente, que no tenga temor, que no desmaye. ¿Sabe por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En el verso subsiguiente, Dios mandó a Josué en el 9, Josué mandó a los líderes en el 10, y los líderes mandan al pueblo. ¿Qué es esta? Una cadena de mando espiritual. Este es liderazgo espiritual bajo el mandato de Dios. Y ahora lo retrotraigo a nuestra realidad. ¿Cuál debe ser en consecuencia entonces el esquema tanto de enseñanza como de obediencia? Mire, el mismo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esto es para usted y para mí hoy. Este es un tiempo difícil el que estamos viviendo, claro que sí. Pero en este tiempo difícil el consejo es el mismo: que no temamos, que no desmayemos. ¿Sabe por qué? Porque Jehová tu Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová su Dios, Jehová mi Dios, estará con nosotros en donde quiera que nosotros estemos, en donde quiera que nosotros vayamos, porque es el modelo que debe prevalecer en esta iglesia nuevo testamentaria. Dios, a través de su palabra, el pastor o el liderazgo de la iglesia, y la iglesia. Mire, en un mando espiritual de obediencia, porque ese es el otro punto que se resalta en estos versículos que estamos viendo. Josué les dijo a los líderes lo que Dios le dijo, y ellos rápidamente llevaron el mensaje a su pueblo. Y recalco esa palabra, rápidamente. No es para pasado mañana, es hoy. Es hoy que debemos de actuar en la realidad que estamos viviendo. Es hoy que la gente tiene necesidad física y necesidad espiritual. Por lo tanto, de una manera integral, la iglesia debe trabajar en esas dos áreas específicas de la vida. 3 días después, como dice la Escritura, cruzarían el Jordán y entrarían en la tierra prometida, y tenían que prepararse para el acontecimiento. 3 días, como les dije hace unos momentos, sugiere el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo retenido voluntariamente en una tumba, y sugiere entonces resurrección. La nación, porque viene de un tiempo de esclavitud, viene de un tiempo de aprendizaje por 40 años en el desierto, y ahora va a tener un nuevo comienzo en una nueva tierra, un nuevo comienzo, como el que tuvimos usted y yo cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Hubieron, según el relato, 3 tribus que se separaron y decidieron vivir al otro lado del Jordán. Eso lo podemos ver en Números 32, en los versos 16-24. Por razón de tiempo, no lo vamos a hacer en este momento. Pero la palabra de Dios, a partir de ahí, nos habla de una maravillosa enseñanza de obediencia. El pueblo le habla a Josué, y estoy ya en los versículos finales, 16 y 18. Qué maravilloso es, hermanos, cuando el pueblo de Dios honra precisamente a Dios. ¿Sabe con qué? Con la obediencia. Dice Deuteronomio
en el capítulo 34, en el verso 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron. Repito, los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Estos últimos versículos 17 y 18 nos enseñan de una manera enfática la obediencia. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. De la manera que obedecemos a Dios en todas las cosas, así obedeceremos lo que el pastor nos enseña. Hay un ejemplo en 1 Corintios donde los deseos carnales de la iglesia hace que se separen y empiecen a creer que obedecen a fulano, obedecen a sutano. 1 Corintios 1, 11, 17. ¿Sabe de qué nos habla? Cuando la gente empieza a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Pero la idea general es que ni es de Pablo ni es de Apolos, es de Cristo. Lo mismo ocurre en la iglesia. Debemos de obedecer los lineamientos generales por la orden y por el orden establecido por Dios. No debemos dividirnos. No debemos, con los seguidores del muerto Moisés podía haberse quedado un grupo. Con los que ahora están con Josué podía haberse ido otro grupo. Y así empiezan las grandes divisiones. Aquí no ocurrió. Moisés cumplió su ciclo, terminó su ciclo. Empezó el nuevo ciclo de Josué, con la obediencia. Cualquiera, dice el 18, que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. A manera de conclusión, hay dos aplicaciones que saltan a la vista. Hay una cadena de mando, la palabra, los pastores, líderes y la congregación. Y la siguiente aplicación es la obediencia. No dividir la iglesia, no dividir por preconceptos, sino siguiendo la instrucción bíblica, lo cual nos va a llevar siempre a la unidad del cuerpo de Cristo en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Dios, gracias porque hoy nos has permitido entender cuál es el propósito tuyo a través de la enseñanza. Siempre esta nos lleva a buscar la unidad, a buscar seguir tu enseñanza conforme tú la has establecido. Y hoy, Dios, queremos darte gracias por ello. Gracias por el cuerpo pastoral de la iglesia. Gracias por los hermanos. Gracias por los líderes de la iglesia. Gracias porque tú has permitido que entendamos esto y podamos seguirlo, Señor. Pedimos hoy bendición para nuestros hermanos dentro de la Iglesia Central Dios es Amor como fuera de ella. Gracias, Padre. Gracias por lo que haces. Gracias por este tiempo. Gracias por los retos que presenta una situación que a los ojos de los demás es una situación problemática, pero a los ojos nuestros es una oportunidad de llevar tu palabra y de practicar tu enseñanza. Gracias, Dios, por este tiempo, por esta tarde. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.